Ya. Bien, entonces, vamos a continuar revisando. Estuvimos nosotros hablando sobre el tema de la democracia moderna y estuvimos iniciando con el tema de los procesos que alumbran la democracia moderna. Ahí nos quedamos. Estuvimos hablando de algunos elementos. Vimos lo que decía Solón, Dracón, estos legisladores. Vamos a continuar esta perspectiva. Vimos la asamblea, la conformación de la democracia directa en Grecia. ¿Por qué decíamos que era democracia directa? ¿Alguien recuerda? ¿Qué significaba esto de democracia directa? Que todas las personas pueden participar. Todas las personas que, perdón, Ismael, no le... Todas las personas podían participar. Ya, todos los que se consideran ciudadanos en la antigua Grecia podían participar de la democracia. Esa era la consideración de la democracia directa. ¿Cómo funciona la democracia en la actualidad? Principalmente la democracia representativa. Tenemos un representante que es elegido por el voto popular y él, a nombre nuestro, toma las decisiones, ¿sí? En cambio, en la democracia griega, en los griegos, ellos directamente podían opinar, dar su punto de vista y tomar decisiones. A eso llamábamos democracia directa y así funcionaba la asamblea o eclesía en la antigua Grecia. Aquellos ciudadanos libres podían elegir. Vamos a continuar entonces dentro de esta perspectiva hablando del filósofo Aristóteles, que enuncia y se adhiere a la consideración de la democracia, al concepto de democracia, y postula algunos elementos que vamos a ir nosotros puntualizando. Si hablamos de los regímenes que se pueden plantear, estos modelos políticos, decimos que los categoriza de dos formas, o los separa de dos formas. Aquellos que buscan el bien común y aquellos que buscan un bien individual, puntual para cada persona, para sus intereses particulares, mejor dicho. Aquellos que buscan el bien común, según Aristóteles, son la monarquía, estos regímenes son la monarquía, la aristocracia, acuérdense a qué nos referíamos con aristocracia, y la democracia. Aristocracia, que es el poder en los mejores, sobre todo Platón decía que el modelo o la perspectiva ideal como modelo político debe ser la aristocracia, que quienes deben gobernar son los filósofos. Hasta la actualidad no hemos tenido esa perspectiva, pero esa era la visión de Platón. Para Aristóteles, la democracia es el modelo más eficiente, porque prioriza el bien común, genera la participación conjunta de todas las personas, permite que todos los grupos sociales puedan dar su punto de vista. Entonces, dentro de estas perspectivas, aquellos que buscan el bien común son aquellos que escuchan al pueblo. Pero en la monarquía tenemos, por ejemplo, reyes, donde el monarca en la realidad no ha dado mucho esta posibilidad. ¿Cuál es el punto más eficiente en el cual los derechos se pueden plasmar? La democracia. Dentro de estas perspectivas y los procesos históricos que alumbran la democracia moderna, hemos visto a los legisladores, Dracón y Solón, que son dos legisladores que dieron el impulso para que Grecia pueda pasar hacia la democracia. Pero todo está sustentado en la filosofía. No se olviden que democracia proviene de la palabra griega demos, kratos, que es poder en el pueblo. Por lo tanto, este poder en el pueblo debe instaurarse como una perspectiva que guíe la visión del conjunto de la sociedad hacia el bien común. Este es el objetivo, el bien común. No se olviden esa consideración que es muy propia de Aristóteles. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que son los regímenes, los modelos políticos que no priorizan el bien común? Aquellos que
No priorizan este bien común. ¿A alguien se le ocurre algún modelo? La jerarquía. La jerarquía. ¿A la jerarquía a qué se refiere? Aquí hay jerarquía porque el aristócrata es el mejor de todos. Aquí hay jerarquía porque aquí hablamos del rey. Aquí tal vez no, pero en estos dos modelos que Aristóteles dice puede haber jerarquía. ¿Cuáles se les ocurre? ¿Algún otro modelo, así modelo político como tal, que se puede instaurar? Voy a plantear uno. Autoritarismo. ¿Perdón? Autoritarismo. Ya, dentro del autoritarismo, que puede ser un monarca autoritario, es decir, tomar las decisiones, pero pongámoslo desde esta consideración de la tiranía. ¿Qué es la tiranía? Aquí hay algo de lo que ha dicho el compañero, un autoritarismo sin más, pero desde la definición que entendemos por tiranía. Búsquenlo. ¿Qué es un tirano? Persona que no respeta los derechos humanos y que se beneficia del trabajo de los ciudadanos y no les dan así ningún salario y no les ofrecen ningún derecho. Sí, eso en cuestiones netamente prácticas económicas, pero en cuestiones, digámoslo, políticas. ¿Qué conformación tiene el gobierno de la tiranía? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Que, o sea, de una persona que solo gobernaba, pero solo por poder y no por el bien del pueblo. Sí, sí está dentro de esta consideración. ¿Podemos nosotros entender algún ejemplo de algún tirano? El expresidente de Zaire. ¿De dónde? Zaire. O sea, un país africano en donde Sí, pero deme nombres. ¿Cuál era la perspectiva de esa tiranía? que los ejecutaba a los ciudadanos que estaban en contra de su ideología política. Ya, pero a ver, yo lo comparo, digamos, dentro de esta perspectiva, aquellos que estaban en contra, un país comunista a veces hace eso, pero prioriza el bien común. El tirano principalmente es aquel que tiene el poder absoluto, el poder total de tomar las decisiones. Como decía el compañero, sin que pueda existir la posibilidad de que el pueblo opine. Podemos decir que aquí en este punto, sí, cuando el tirano, aquellos que se van en contra de su perspectiva, los asesina, podemos puntualizarlo como una perspectiva, sobre todo en la visión de que superponga las leyes. Es decir, hay una serie de normativas y el tirano no escucha esas leyes, pone su propia norma, por eso tiene el poder total. Bueno, en cuanto a otro elemento que no prioriza el bien común, otro régimen podemos decir la oligarquía. ¿Qué es oligarquía? Tal vez a esto se refería el compañero cuando hablaba de clases. ¿Qué es la oligarquía? ¿Perdón? Que solo las personas que están, por así decirlo, más arriba pueden hacer y hacer todo. Ya, muy bien. Aquellos que están, sobre todo en una clase social privilegiada, ya sea por cuestiones económicas, ya sea por cuestiones de linaje, como se dice. Por eso es que para Aristóteles la monarquía puede tener un problema. Los reyes pueden caer en oligarquía, en pensar que porque tienen una consideración de padres a hijos, tienen una clase social más alta. Entonces, la oligarquía directamente
es cuando hay una clase social privilegiada sobre otra. ¿Sí? No se olviden esta consideración. Para Aristóteles no es lo correcto la oligarquía. Y otro elemento que podemos decir, la demagogia. ¿Qué es la demagogia? Un demagogo. La demagogia. ¿Alguien encontró? ¿Alguien encontró en el diccionario, en el internet? Busquen, busquen. ¿Qué encuentran sobre Es demagogia? una estrategia utilizada para conseguir el poder político que consiste en apelar a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular. Ya, entonces, la demagogia como sistema político, como régimen, plantea la perspectiva o la visión principal de que yo accedo al poder. Aquí también hay la consideración de demos, así como en democracia, pero yo dirijo al pueblo bajo la perspectiva del miedo. ¿Algún gobernante o algún modelo o algo que ustedes encuentren de esto dentro de la demagogia? ¿Algún demagogo que por medio del miedo instaure su poder? Tal vez algún gobernante en la historia que utilice esta forma para instaurar su modelo político. ¿Nadie? ¿Se les ocurre algún personaje? ¿Alguna perspectiva? Dígalo, Andrés, pero para todos, cuente. Un momentito, dice. Claro, claro que sí. Vayan pensando, vayan buscando algún demagogo. En la historia que podamos nosotros puntualizar y decir, este personaje tiene esta característica. ¿Qué será? Bueno, vayan pensándolo. Sobre todo el miedo es la perspectiva y dentro de lo que Aristóteles plantea, podemos decir que él enuncia la perspectiva de que el modelo más eficiente es la democracia, porque hay una relación directa con el pueblo, con los ciudadanos, que los ciudadanos pueden tomar decisiones. Aristóteles sostiene que la democracia es la mejor forma de gobierno y condena a las demás formas, sobre todo a la oligarquía y a la tiranía, porque atentan contra el bien común. Aristóteles plantea una sociedad con predominio de las clases medias. Dentro de estas perspectivas, donde exista la necesidad de alternar el poder, y esto lo vamos a puntualizar muy claramente. Aristóteles plantea algo que es propio de la democracia hasta la actualidad, propio de la democracia moderna, la alternancia. Si nosotros hablamos de la consideración de lo que es propiamente la democracia tiene un parámetro muy interesante y es la necesidad de alternancia. Es decir, de la posibilidad de que se cambie, de que no permanezca en el poder una misma persona. Que podamos tener diferentes puntos de vista y eso es propio de la democracia, una alternancia en el poder.
Vemos muchos países que tienen una misma perspectiva, es decir, una perspectiva a largo plazo. Por ejemplo, los países comunistas y socialistas, pero no del siglo XXI, sino los comunistas en general. ¿Cuál es la perspectiva del comunismo? La dictadura es el paso hacia la superación, piensan ellos. Y países como antes, como Cuba, países como Corea del Norte, China, comunistas populistas, tienen una visión que manifiesta que la alternancia no genera la posibilidad de tener, ¿cómo decirlo?, un proyecto a largo plazo. En cambio, en democracia decimos que la perspectiva va a ser siempre la alternancia. No podemos mantener a una sola persona en el poder, necesitamos cambio. Y ese cambio tiene que venirse generando desde el pueblo. El pueblo debe priorizar esta perspectiva. Dentro de estas consideraciones, entonces, otro elemento histórico es Aristóteles, que plantea un elemento que ha cambiado la visión. Otra perspectiva dentro de la historia que podemos puntualizar es la democracia de la Roma antigua, del imperio, antes del Imperio Romano. La Roma antigua tenía una consideración y ellos hablan de la república. ¿Qué quería decir república? O ustedes se han preguntado, ¿por qué se llama la República del Ecuador, la República de Perú? ¿Qué quiere decir república? ¿Qué querrá decir república? ¿Alguna idea? Búsquenlo. República. Viene de dos palabras en latín. Res pública. ¿Qué será? Organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un periodo determinado. Bueno, hay un ejercicio propio, gracias por esa definición, hay un ejercicio propio, una perspectiva propia de la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? La ciudadanía es la que toma las decisiones. Y res pública, de donde viene la palabra república, quiere decir la cosa, res, cosa en latín, pública. La cosa del pueblo. ¿Y qué es la cosa del pueblo sino el Estado? La conformación del Estado debe hacerlo el propio pueblo. Por lo tanto, la república es la forma de gobierno donde el poder radica en el pueblo. Es una forma de gobierno dentro de los parámetros que nos dijo el compañero. Principalmente la perspectiva de que el pueblo es el centro y el motor de esta república. Dentro de la conformación romana, existió una época donde Roma era república y tenía un ejercicio muy particular. Comienza a darse ya esta conformación de la democracia moderna. ¿Por qué razón? Porque en Roma se elegía a los gobernantes. Es decir, que se instaura el voto, la elección. Se necesitaba de un gran número de ciudadanos y que se dé la igualdad política. Todo esto en el marco legal, a que me refiero, Roma y los filósofos romanos, por ejemplo, Marco Tulio Cicerón, son ampliamente reconocidos por su incursión dentro de lo que es el derecho, lo que es principalmente las leyes, las normas. Hasta ahora los abogados estudian la ley romana, ¿sí? Por lo que es muy importante tener esta consideración. Y finalmente, otro elemento. Entonces hemos visto los legisladores, hemos visto Aristóteles, la consideración de Roma, la República Romana, y finalmente otro elemento histórico que da origen a la democracia moderna es el Renacimiento. Esta época es muy importante porque renacen las ideas griegas y romanas.
sobre todo en la filosofía. El Renacimiento, estamos hablando de la época del siglo XIV hasta el siglo XVI, donde el punto central, esto se da en Europa, es renacer las ideas griegas y romanas. Esta es la perspectiva fundamental del Renacimiento. Este Renacimiento dio origen a la Revolución Francesa, Revolución de 1789. Gracias al renacer de las ideas griegas y romanas, se da la Revolución Francesa que ya observamos en un video de esta misma clase cuando hablamos de derechos. Los derechos se generan por la incursión también de la democracia. Gracias al impulso de la democracia moderna, pudo darse esta Revolución Francesa. Nosotros puntualizando la perspectiva principal de los derechos. Con esto nosotros estamos cerrando esta perspectiva, esta clase, y vamos a continuar la siguiente clase puntualizando estos elementos. ¿A qué me refiero? Que vamos a intentar mirar ya en cuestiones concretas los datos que les he venido dando. ¿De dónde se origina entonces la democracia moderna? Primero, de los griegos, la democracia griega, de los legisladores Dracón y Solón, la perspectiva de Aristóteles, también griego, de la consideración del bien común, la perspectiva de la democracia como alternancia, la perspectiva también de lo que es la democracia romana con su república, que el pueblo es el que toma las decisiones y el que está a cargo del Estado, de la cosa pública, y el Renacimiento, que es el renacer de las ideas griegas y romanas que dio origen a la Revolución Francesa. Y de la Revolución Francesa nace lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que posteriormente será la Declaración de los Derechos Humanos. Todos los elementos están interrelacionados. Y finalmente, para cerrar la clase, ayúdeme, Emilia, ¿cómo definiría democracia? Yo creo que sería como la libertad de expresión del pueblo, Ya, la libertad de expresión del pueblo. ¿Dónde? ¿Qué más? ¿Faltaría ahí algo más? donde se podría expresar y podría indicar sus derechos como ciudadanos. Ya, no se olviden de algo más, tomar decisiones. Eso no se olvide, tomar decisiones, donde el pueblo es libre, pero principalmente de tomar decisiones. Yamilet, ¿algo más? Democracia, ¿cómo más podría definirlo? ¿Qué otro punto importante de la democracia? Que es una forma de organización del Estado. Ya, es una forma de organización social principalmente, ¿sí? No se olviden eso, es una forma de organizar políticamente a la ciudadanía en general. ¿Le damos o no derechos? ¿Dejamos o no? ¿Qué opinen? Pero estamos bien. Y finalmente, señor Camacho, cuénteme, ¿qué ha aprendido el día de hoy? ¿Qué le quedó así claro? Que usted diga, esto está clarito, Listen. Sobre la democracia, Ya, pero dígame, pues, ¿qué? ¿Sobre la democracia qué? del reconocimiento y las ideas griegas y romanas, y sobre la Revolución Francesa. A ver, las ideas griegas y romanas de Aristóteles. ¿Qué usted puede decir? Esto me llamó la atención. Sobre los regimientos políticos. Ya, los regímenes políticos. ¿Cuál le parece a usted que es el más viable? ¿Le parece que la democracia o le parece que, no sé, tal vez los reyes, la monarquía? ¿Qué me dice? Sí, la monarquía, dice. Sí, le gustan los reyes. Que vengan los reyes y nos digan qué hacer. Bueno, acepto su punto de vista.
Y cerramos, Natalia, a ver. ¿Qué ha aprendido el día de hoy? Que usted dice esto es importante, interesante. A ver, aprendí términos nuevos, lo que era la oligarquía, la demagogia, que Aristóteles tuvo un gran papel para la democracia moderna, sobre la república, que es la cosa pública, que es una forma de gobierno, y del Renacimiento, como fue la principal cosa que desembocó con la Revolución Francesa. Bueno, muchas gracias. Y no se olviden que la república, de ahí viene justamente en todos los países que ustedes escuchan, la república de Ecuador, de lo que sea, viene de la consideración romana. Siempre hay que regresar a ver a nuestros antepasados para comprender por qué hacemos las cosas de hoy en día. Muchas gracias. Podemos parar.